El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca concederlo a mí. Es para aquellos para quien los tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que se haga vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas, las lecturas del día de hoy nos hacen una petición especial, en concreto en la sociedad y en el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Por qué? Vemos como en la primera lectura los sumos sacerdotes del templo les piden a los apóstoles que no prediquen sobre ese tal Jesús que ya había fallecido y que ellos anunciaban su resurrección. Y del mismo modo podemos pensar en esta sociedad en la que se nos pide también que vivamos la religión, la fe en casa, como algo personal, algo privado, y que en la sociedad no se muestre ni se viva esa tradición de nuestras creencias, de nuestra fe. Hoy está claro que la palabra del Señor nos pide que no tengamos vergüenza, que vivamos nuestra fe claramente, sin escondernos. Un gran ejemplo que celebramos hoy es el apóstol Santiago, pero antes está su madre. Podemos observar esa madre que sin vergüenza le pide al mismo Jesús que elija a sus 2 hijos para sentarse a su derecha y a su izquierda. Quizá yo me imagino la escena y a veces quizá también nosotros ha habido momentos en nuestra vida que nuestras madres pues nos han hecho pasar un poco de vergüenza. Y me imaginaba al apóstol Santiago y a Juan, los 2 hijos de esta madre, que podían pensar que su madre era muy atrevida pidiéndole eso al mismo Jesús. Pero en definitiva, las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos.
Y también me pregunto, ¿y si esa madre supiera lo que les estaba esperando a sus 2 hijos, que al fin y al cabo era la muerte, el martirio? Por ejemplo, el de Santiago. Pues quizá no le hubiera pedido a Jesús que se sentara a su derecha o a su izquierda. A veces nosotros podemos pedir a Jesús cosas que pensamos que es lo mejor, pero que quien sabe mejor que nosotros es el mismo Dios. Este es un buen ejemplo para que nosotros confiemos en la voluntad de Dios, nosotros confiemos en los planes que el Señor tiene preparado para nosotros, aun pensando que lo mejor es otro plan. Jesús, al final del Evangelio, se pone también de ejemplo. En definitiva, Jesús es el camino. Pues Jesús aprovecha, Él como ejemplo, no por orgullo, sino porque es el camino de salvación, y les pregunta a los apóstoles si son capaces de vivir ese sufrimiento que Jesús va a vivir y que va a padecer. Jesús se muestra como ese ejemplo y, en definitiva, Él, que es el Rey, se hace esclavo. Pues ya centrándonos en estas 2 ideas, os invito, y también me invito a mí mismo, a pensar cuántas veces podemos nosotros ser ejemplo de servicio cuando queremos ser los principales protagonistas, y hacernos seguir el ejemplo de Jesús, que es el principal Rey que se hace esclavo.